Sientes el aire denso, como si cada respiración llevara el peso de siglos de secretos enterrados bajo mármol y oro. Las frías piedras de las catacumbas del Vaticano no hablan, pero sus silencios gritan. Hay algo aquí abajo, algo que nunca debió ser hallado. Era una noche bochornosa de abril. Roma parecía dormir, pero los corredores subterráneos de la Santa Sede estaban inquietos. El recién electo Papa León XIV, hombre de semblante austero y ojos que parecían ver más allá del velo visible, descendió personalmente a los archivos más antiguos del Vaticano. No avisó a nadie. Solo un guardia suizo, jurado al silencio, presenció su entrada. Pero, ¿por qué un papa descendería solo a la cripta de los documentos perdidos? Desde el Concilio de Nicea, circulan rumores sobre un cofre, un compartimento sellado por órdenes directas de Constantino. Allí se habrían guardado pergaminos que jamás debieron ver la luz, textos tan explosivos que podrían reescribir la misma fundación de la Iglesia. Muchos decían que era leyenda, una fábula entre los monjes más viejos, pero León XIV creía, y más aún, poseía el mapa. El documento le llegó días después de su elección, entregado por un anciano que alegaba ser el último guardián de la puerta. Envejecido, con ojos vítreos y respiración entrecortada, el hombre susurró: «Llegó la hora. La profecía de Malaquías ya no puede ser ignorada». El Papa descendió. Cruzó corredores olvidados, pasó por puertas ocultas tras tapices medievales, superó sensores antiguos que solo reaccionaban a una oración en hebreo antiguo. Era como si el santuario mismo probara su fe. Y entonces el cofre, enorme, metálico, cerrado con 7 sellos numerados en griego y hebreo, eco del Apocalipsis de Juan. Vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. El último sello se abrió tras una plegaria que ya nadie podría repetir. Dentro, cajas de madera cubiertas de polvo ancestral. Pero lo que llamó su atención fue un pergamino sellado con sangre seca. Al tocarlo, León XIV sintió vértigo. Las paredes giraron. Su corazón latía con fuerza, como si ya conociera su contenido antes de descifrarlo. Había algo escrito por una mano ancestral, algo que comenzaba: «Este es el verdadero evangelio del Cordero, escondido de reyes e imperios». Si aquello fuera real, entonces todo lo que el Vaticano proclamó durante 2000 años podría estar equivocado. ¿Puedes sentir el peso de esto? Ahora dime, si estuvieras en el lugar del Papa, ¿tendrías el valor de leerlo? La luz temblorosa de la antorcha proyectaba sombras como dedos demoníacos en las paredes de la cripta. El aire olía a moho, incienso y herrumbre antigua. El Papa León XIV permanecía inmóvil ante el pergamino. Sus manos temblaban. Era el sucesor de Pedro, pero en ese instante se sentía más intruso que dignatario de un secreto ajeno. Lentamente rompió el sello de sangre con el símbolo del pez, emblema de los primeros cristianos perseguidos, y desenrolló el documento con reverencia. El cuero estaba reseco, las letras escritas en arameo primitivo. Pero León XIV conocía bien esa lengua. La había aprendido en secreto con rabinos de Galilea, lejos de las cámaras doradas de Roma. Sabía lo que estaba a punto de descifrar. Y entonces, palabra por palabra, el contenido lo derribó de rodillas. El pergamino narraba una historia paralela a los evangelios canónicos. No era un apócrifo gnóstico, ni una fábula medieval. Tenía marcas de autenticidad, coherencia lingüística y teológica que lo dejaron atónito. Allí se afirmaba que Jesús, el verdadero Jesús, había transmitido revelaciones finales solo a sus discípulos más íntimos tras la resurrección. Revelaciones que no debían difundirse mientras Roma estuviera en el poder. Una de esas revelaciones hablaba de un futuro en que la propia Iglesia se convertiría en Babilonia.
cuando la casa del Cordero se adorne como ramera y sus voces resuenen con el oro de los reyes, entonces sabrás que ha llegado la hora de rasgar el velo. La profecía era clara. El texto describía un ciclo escatológico oculto, que la historia de la Iglesia estaría marcada por 266 vicarios y que el 267, identificado como el último ángel de las trompetas, descubriría la verdad antes del colapso. León XIV, el 267, tragó saliva. No era coincidencia, era un llamado. La cripta entera pareció responder. Un estruendo sordo vibró en las paredes de piedra. No había viento, pero los candelabros se mecieron, como si una presencia invisible hubiera entrado. Por un momento, el Papa pensó en quemarlo todo, volver a sellar el cofre, fingir que nada había ocurrido. Pero ya era demasiado tarde. Había leído, y ahora sabía que el trono sobre el que se sentaba no era tan sagrado como se decía. Sabía que parte de la verdad había sido sepultada bajo el manto del imperio, y sobre todo sabía que tendría que elegir entre proteger el imperio o liberar la verdad. ¿Tú qué harías si supieras que la fe de miles de millones reposa sobre una versión editada de los hechos? El sonido de las cerraduras del cofre al volver a encajar lo devolvió a la realidad. Guardó el pergamino tras su sotana, pero antes de subir, notó otra caja en el fondo, más pequeña, de madera oscura, con inscripciones en latín y griego. Tegula Petri, non aperias nisi per mandato celeste. Tegula de Pedro, no abras sin mandato celestial. Su corazón se aceleró. No era solo historia, era una guerra espiritual en marcha, y ahora el mundo allá afuera seguía en tinieblas. Imagina llevar, bajo la túnica blanca, un secreto capaz de incendiar el mundo entero. León XIV subió los escalones húmedos de la cripta como quien regresa del Hades. Cada paso resonaba como un tambor fúnebre. Arriba, la Basílica de San Pedro lucía espléndida, llena de turistas y fieles. Pero para él, el brillo de la cúpula dorada se había tornado un espejo distorsionado de la antigua Jerusalén corrompida. La caja de madera, la Tegula Petri, ahora descansaba en su dormitorio papal, envuelta en lino y oculta bajo su altar personal. Aún no se atrevía a abrirla, ni siquiera respiraba cerca sin rezar. Por 3 días, León XIV permaneció en ayuno y silencio. Rechazó encuentros diplomáticos, aplazó misas públicas, evitó cualquier declaración. El Vaticano estaba intranquilo. Los cardenales murmuraban: el nuevo papa está diferente, parece perturbado. Pero nadie se atrevía a preguntar. En la madrugada del 3er día tuvo un sueño, o más bien, una visión. Estaba ante el trono de Constantino, en un salón lleno de humo. Un cordero degollado sangraba a sus pies, mientras un ángel sin rostro decía: no toques lo que no comprendes, o cargarás con la maldición del primer traidor. León despertó sudando, sin aliento. Pero algo dentro le decía: no era amenaza, era advertencia. Y era hora de continuar. Con guantes de lino y ojos cerrados, abrió la caja de la Tegula de Pedro. Allí dentro, un artefacto extraño, una placa de piedra marrón, del tamaño de un libro, con inscripciones en hebreo y griego. Se decía que era una pieza angular del primer altar cristiano, usado por Pedro en las catacumbas de Roma. Pero lo que más le impresionó, la piedra latía, no literalmente, pero irradiaba calor, un magnetismo espiritual inexplicable. Junto a ella, un manuscrito cifrado, escrito con mano temblorosa, firmado al final: Papa Silverio, Anno Domini 537. Silverio, un pontífice depuesto por influencia de una emperatriz bizantina. Se decía que murió en exilio, pero aquí estaba, por escrito: si estás leyendo esto, el tiempo se ha cumplido. No confíes en la sucesión de tronos. El signo de Pedro está aquí, pero la llave está en la sangre. En la sangre. León XIV pasó la noche leyendo y releyendo la carta.
Hablaba de un código enterrado en líneas genealógicas, un ADN espiritual que perduró siglos, oculto en la propia sangre papal, una línea manchada, manipulada, que portaba un vestigio del mismísimo Juan Bautista, según el manuscrito. Sí, Juan, el precursor, el que preparó el camino. La iglesia se había edificado sobre Pedro, pero ¿y si el verdadero cimiento estuviera en otro? ¿Y si la piedra era solo la superficie y la sangre la llave? A la mañana siguiente convocó a un solo hombre, el archivero israelí de la Biblioteca Apostólica. Un converso silencioso, de absoluta confianza. Le mostró el manuscrito sin revelarle todo. Solo pidió: encuentra la línea. Comienza con Juan. Dime, ¿dónde termina? ¿Comprendes la gravedad de esto? Si la línea profética no acabó, puede que el Espíritu aún hable, y que el trono de Roma nunca haya sido el verdadero. Eliyahu ben Ari era ese archivero, hombre de pocas palabras, ojos cargados de siglos. Renunció a la Universidad Hebraica de Jerusalén para cuidar en silencio los secretos de la Iglesia. Muchos hallaban extraño que un judío convertido custodiara los misterios del Vaticano. Pero León XIV sabía que se necesitaba alguien externo al sistema para ver lo que el sistema ocultaba. Fueron días de búsqueda en documentos nunca catalogados, manuscritos escondidos dentro de otros, letras ocultas bajo capas de tinta, árboles genealógicos enterrados en pliegues históricos, hasta que Eliyahu encontró algo, un conjunto de códices armenios de una antigua comunidad cristiana del Cáucaso. Relataba una genealogía que huyó de Jerusalén en el año 70 v.C., justo tras la destrucción del templo. Esa línea protegía la sangre del precursor. Según los registros, Juan Bautista tuvo un hermano, no de sangre, sino por voto, miembro de la Orden de los Nazireos, que juró custodiar sus designios tras su martirio. Esa línea perduró en silencio, nunca buscó poder, nunca quiso reconocimiento. Pero un monje, Arakel, en 1265, dejó una nota final. El precursor tendrá un eco en el fin de los tiempos. Cuando el falso oro cubra el templo de Pedro, la sangre se manifestará. León XIV comprendió el mensaje, pero aún faltaba más. Eliyahu profundizó. Usando métodos modernos, genealogía cruzada con registros eclesiásticos y muestras de ADN obtenidas en secreto de tumbas papales, descubrió algo estremecedor. Uno de los papas recientes poseía rasgos genéticos únicos, un patrón que no se alineaba con las linajes europeas tradicionales, pero sí con un grupo étnico de la antigua Judea. León XIV guardó silencio por minutos. El resultado era claro. Él mismo portaba ese rasgo. Él, León XIV, descendiente de familias italianas del sur, estaba vinculado, por sangre, a una línea ancestral que se remonta a Juan Bautista. No era solo papa por elección, era portador de una clave genética, un signo viviente. La piedra de la tegula de Pedro cobraba entonces mayor significado. Reconocía su toque, su calor. Por eso latía, por eso la profecía lo señalaba. El último ángel de las trompetas. El mundo seguía girando, los noticieros hablaban de economía y política, pero en las profundidades del Vaticano la verdad se alzaba como una espada. La Iglesia se había edificado sobre algo equivocado, y el tiempo de corregirlo había comenzado. Pero ¿cómo decirlo al mundo sin que todo se derrumbe? ¿Cómo revelar que siglos de doctrina fueron solo la mitad de la historia? ¿Tú sientes el peso de esa revelación? Él sí. En la mañana siguiente vistió, como siempre, túnica blanca, solideo, anillo del pescador, pero su corazón ya no era el mismo. Caminaba por mármol como hombre en cuenta regresiva hacia el apocalipsis. No el fin físico, sino el colapso de una estructura que fingía eternidad, el trono petrino, el imperio espiritual de Roma. Convocó al colegio de cardenales. La sesión fue urgente en la capilla Paulina, lejos de cámaras. Solo ellos, 214 hombres poderosos, túnicas rojas, bajo frescos del juicio final.
León XIV entró sin protocolo. Dijo solo: «Lo que voy a revelar puede dividir este cuerpo, pero no calle cuando escuché la voz de la sangre. No callaré ahora». Los murmullos surgieron. Relató todo, desde la fuente, el cofre, la lectura del Evangelio oculto, la línea del precursor, los rasgos genéticos, la piedra que respondía a su toque. Mostró el pergamino, la firma de Silverio, el mensaje oculto bajo milenios. Recitó extractos que hablaban de la iglesia convertida en la ramera de Babilonia, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro. En su frente estaba escrito: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras. Apocalipsis 17:4-5. El silencio fue sepulcral. Algunos cardenales palidecieron, otros rieron escépticos. Un obispo africano se arrodilló, llorando. El cardenal de Nueva York se levantó furioso. «Está diciendo que el trono de Pedro es falso, que usted es... ¿qué? ¿Un nuevo Juan?» León XIV respondió calmado: «No soy nada, solo un eco. Pero si el cimiento fue puesto sobre arena, es deber mío señalar la roca oculta». El caos se desató. Debates, amenazas, votaciones para evaluar su cordura, acusaciones de herejía. Los pasillos del Vaticano se convirtieron en campo de batalla, no con espadas, sino con documentos y chantajes. La prensa aún ignoraba, pero dentro los muros crujían. Esa noche escribió una carta, no para obispos ni prensa, sino para el pueblo. Una carta abierta titulada «La última llave». Planeó publicarla el sábado siguiente a la medianoche. Contaría todo, sin adornos, solo la verdad cruda. Sabía que sería excomulgado, perseguido, tal vez silenciado, pero no importaba. El tiempo de la mentira había terminado, y ahora, quien leyera o viera esto, también tendría responsabilidad. Porque la verdad, al oírla, exige decisión. Guarda silencio, te revela, la compartes. El sistema que controla mentes y fe solo sobrevive si la verdad permanece enterrada. Dale like a este video ahora. Comenta de qué ciudad lo ves y compártelo con alguien que necesita despertar. La campana de la basílica dio la medianoche y comenzó una nueva era. Las primeras horas del sábado trajeron una quietud artificial sobre el Vaticano, como el silencio que precede a la tormenta. Los corredores de la curia romana, normalmente llenos de susurros y pasos apurados, estaban ahora vacíos, como si el propio palacio contuviera la respiración. Pero los ojos invisibles estaban abiertos. La carta, la última llave, había sido enviada con precisión quirúrgica a embajadas, a sacerdotes de pequeñas diócesis, a periodistas independientes, a estudiosos bíblicos fuera del círculo romano. León XIV sabía que, si dependía de los canales oficiales, jamás vería la luz del día. Pero subestimó la reacción de la máquina. A la mañana siguiente, el Papa despertó rodeado. Guardias del Vaticano, usualmente leales al Papa, fueron instruidos para retirarlo discretamente de sus aposentos, bajo el pretexto de un protocolo de seguridad. Lo llevaron a los jardines vaticanos, una prisión dorada, donde la libertad termina en un portón de hierro y vigilancia absoluta. Allí fue confrontado. 3 cardenales principales, los mismos que semanas antes lo habían saludado con besos de reverencia, ahora se sentaban frente a él como jueces. Uno sostenía una copia de la carta, otro el resultado del análisis genético. El tercero solo lo miraba, como si fuese una amenaza más grande que cualquier herejía registrada. «Usted violó los votos de silencio, Santo Padre. No soy santo, y si mi boca causó temblor, es porque vuestras manos ocultaron lo que jamás debió esconderse». Uno de los cardenales alzó la voz. «¿Se está colocando por encima del magisterio? Me estoy colocando por debajo de la verdad, y por eso ella me arrastra hasta el polvo». Hubo un momento de pausa, y entonces la propuesta: renuncia voluntaria, exilio discreto.
un comunicado oficial alegando problemas de salud. A cambio, silencio eterno. Nada más sería dicho. La carta sería desmentida, el cofre sellado de nuevo, y la historia seguiría como si nada hubiera ocurrido. León XIV bajó los ojos y dijo solamente: «Si hacen eso, la sangre hablará por mí». No lo entendieron de inmediato, pero el mensaje era claro. La verdad ya estaba en movimiento. El mundo recibiría fragmentos, y cada corazón hambriento de justicia se convertiría en una nueva trompeta. Esa noche, el Papa fue confinado en un monasterio dentro del Vaticano, sin acceso a Internet, correspondencia ni visitas. Sus días se convirtieron en un encierro de oraciones. Sus noches, en pesadillas con fuego, estatuas derritiéndose y multitudes corriendo en pánico entre catedrales ardiendo. Pero un detalle escapó del control de los cardenales. Eliyahu. Antes del cerco, el archivero había salido discretamente, llevando consigo copias del Evangelio secreto, imágenes de la piedra de Pedro, fragmentos de los análisis genéticos. Ahora estaba prófugo, escondido en alguna parte de Europa del Este, protegido por una red silenciosa de cristianos, judíos mesiánicos y disidentes. Eliyahu portaba el siguiente paso, y con él la posibilidad de demostrar al mundo que el trono de Pedro había sido infiltrado. ¿Comprendes la gravedad de esto? Si el mundo descubriera que la sucesión apostólica fue manipulada, que decisiones conciliares ocultaron profecías y que la sangre del precursor sigue viva, ¿crees que alguien quedaría indiferente? ¿Tú permanecerías callado? ¿O ya sientes el llamado resonando dentro de ti? La verdad, una vez liberada, no vuelve a la jaula, y aunque el mensajero sea silenciado, el mensaje encuentra nuevas bocas. Fue así que, en las sombras digitales de la Internet profunda, comenzaron a circular fragmentos de lo que nadie se atrevía a publicar a plena luz. El rostro de Eliyahu apareció en un video anónimo, mal iluminado, con ruido de señal y voz distorsionada. Su mirada era la de alguien que no ha dormido en días. Sostenía un fragmento del Evangelio oculto con ambas manos, como quien protege una reliquia sagrada. En el video dijo: «Este documento fue escrito antes de cualquier concilio, antes de que el Imperio Romano adoptara el cristianismo. No habla de poder, habla de renuncia, no glorifica tronos, sino que denuncia ídolos disfrazados de cruz». La grabación duraba poco más de 3 minutos, pero fue suficiente para incendiar la red. En menos de 48 horas, sitios cristianos alternativos, estudiosos independientes e incluso periodistas seculares comenzaron a investigar. Pequeñas iglesias subterráneas empezaron a leer fragmentos del texto prohibido en cultos secretos. Algunos decían sentir una presencia espiritual más intensa al escucharlo. Otros reportaban sueños proféticos y ataques espirituales. La estructura institucional de la Iglesia reaccionó como un animal herido. Comunicado oficial del Vaticano. Las alegaciones son falsas, distorsionadas y peligrosas para la fe de los sencillos. Pero el daño ya estaba hecho. El nombre de León XIV se convirtió en un campo de batalla. Para algunos era el nuevo Judas, para otros el nuevo Juan, no el Bautista, sino el apóstol exiliado en Patmos, el que escribe mientras el mundo se derrumba. Mientras tanto, en el monasterio donde estaba recluido, el Papa resistía. No con palabras, estas le fueron arrebatadas, pero sí con silencio y oración. Cada día leía fragmentos del Evangelio secreto, memorizándolos. Escribía en código en los bordes de sus misales, esperando por un momento de fuga, de redención o de juicio. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Una carta manuscrita logró atravesar los muros del monasterio. Firmada por un obispo de Medio Oriente, miembro de la Iglesia maronita, decía: «Santo Padre, vimos la señal. Las estrellas se alinean sobre el Líbano como en los días de Elías. Si es verdad lo que ha descubierto, la última lámpara no se ha apagado.
estamos con usted. O junto a la carta, un mapa. Trazaba una ruta de escape por antiguas catacumbas, túneles olvidados que conectaban el Vaticano con ruinas subterráneas romanas. Túneles usados por los primeros cristianos, los verdaderos perseguidos, para sobrevivir a los emperadores. León XIV lo entendió. El tiempo de esperar había acabado. Era momento de levantarse, o perecería dentro de un palacio que ya se había convertido en prisión. ¿Captas el simbolismo? El jefe de la iglesia regresando a las catacumbas como al principio, de trono a fugitivo, de oro a polvo, pero quizás era precisamente en el polvo donde el espíritu volvía a soplar. La oscuridad de los túneles bajo el Vaticano no era solo física, era espiritual. A cada paso, León XIV se sentía menos papa y más hombre. Un hombre desnudo ante el abismo de la verdad. Ya no había cetro, ni guardia suiza, ni multitudes aplaudiendo. Solo el silencio y el eco de sus propios pasos sobre piedras que habían visto sangre y oración. Guiado por el mapa, siguió por pasadizos sellados durante siglos. En algunos aún yacían huesos de mártires, con cruces primitivas y frases en latín grabadas con uñas. Domine miserere nobis, Señor, ten piedad de nosotros. Pero León no estaba solo. 2 jóvenes monjes maronitas lo esperaban en el punto de encuentro, cerca de una antigua cisterna romana. Sus rostros estaban marcados por el ayuno y sus ojos encendidos por el celo. Se arrodillaron al verlo, pero él los detuvo. Arrodíllense solo ante la verdad, y la verdad aún está por llegar. La fuga duró 2 noches. Atravesaron pasajes subterráneos hasta emerger en las afueras de Roma, disfrazados de peregrinos. Un coche los esperaba, sin placas, sin rastros. El destino era el Líbano. Mientras tanto, el Vaticano activaba todos los protocolos. Silencio público, pero persecución interna. Un comunicado interno circulaba entre los cardenales. El Santo Padre ha sido tomado por delirios proféticos. Si es visto, debe ser acogido bajo supervisión médica. Querían controlar la narrativa de locura. Pero la verdad ya había escapado. En el trayecto, León XIV fue informado sobre los acontecimientos recientes. Eliyahu había desaparecido tras difundir el video. Se sospechaba de fuerzas paramilitares contratadas por una orden secreta, una de tantas que operan en los bastidores de la Santa Sede, mezclando fe con poder, devoción con control. Pero antes de desaparecer, Eliyahu envió otro mensaje. Fue recibido por un grupo cristiano clandestino en Egipto, conocido como los Hijos de la Voz. Afirmaban poseer un objeto aún más antiguo que la tegula Petri, una piedra de unción, del tiempo de los profetas, guardada desde los días de Eliseo. Según ellos, la piedra solo reaccionaba al tacto de un descendiente directo del precursor, y estaban convencidos de que ese hombre aún vivía. Este mensaje encendió una nueva chispa en León XIV, porque ahora la revelación ya no era solo teológica, era profética. La profecía hablaba de un último anuncio, una predicación final, hecha fuera de los muros de Roma, un clamor desde el desierto, una voz que gritaría antes del colapso total, como Juan, como Elías, como un grito en la oscuridad, llamando a las almas perdidas de vuelta a la fuente. ¿Puedes ver lo que está ocurriendo? El imperio espiritual que se decía eterno está siendo llamado a juicio, y esta vez no es un ejército el que lo amenaza, sino una verdad viva, sangrando por las grietas de la historia. Y tú, que estás leyendo o escuchando esto, ya no eres inocente, ya lo sabes, has sido alcanzado. El Líbano lo recibió como a un fantasma resucitado. En las montañas de Kadisha, donde los monjes viven como sombras entre los cedros, León XIV llegó cansado, pero con la mirada de quien ya vio el fin, y decidió regresar para encenderlo. Los maronitas lo llevaron a un monasterio tallado en la roca, aislado del mundo moderno.
Allí no había internet ni política, solo ayuno, cánticos y ecos de profecías antiguas. Allí el Papa renunció al título, quemó las vestiduras pontificias, arrojó al fuego el anillo de Pedro, se envolvió en un manto simple de lana gris, como los profetas, y entonces pidió silencio durante 7 días. Durante ese tiempo permaneció en ayuno, reescribiendo a mano el evangelio secreto que había memorizado, no como un documento, sino como un testimonio, un clamor dirigido al remanente despierto. Sus palabras sonaban como trueno sobre pergamino. Roma, tu gloria es tu vergüenza. Subiste al trono con vestiduras de mártir, pero te engalanaste como ramera. El Cordero no habita en templos de oro. La verdad no se postra ante ti. El tiempo de la cosecha ha llegado. Al 7º día, fue llevado ante el objeto sagrado custodiado por los hijos de la voz. Una pequeña piedra, densa, negra como la obsidiana. Según la tradición oral transmitida generación tras generación, fue usada por Eliseo para ungir reyes en tiempos de desobediencia. Una piedra que solo reaccionaría al tacto del elegido. El Papa exiliado extendió la mano. Al tocarla, algo sucedió. No fue un milagro visible, pero los presentes sintieron un estremecimiento silencioso, como si la atmósfera se hubiese doblado. Uno de los monjes cayó de rodillas llorando, otro se desmayó. Un tercero, en trance, repetía en arameo: la voz ha vuelto al desierto. Esa noche, León XIV tuvo una visión. Vio multitudes huyendo de iglesias en llamas, sacerdotes rasgando sus sotanas, imágenes sagradas cayendo de los altares. Pero en medio del caos surgían tiendas simples, hermanos partiendo el pan, niños leyendo fragmentos del Evangelio oculto en varios idiomas. Un río fluía entre ellos. En el río, un hombre vestido de lino, de espaldas. Cuando se giraba, era Juan el Bautista, pero su rostro era el suyo. Despertó llorando, comprendió. No era el nuevo Juan, era el eco, la sombra, el grito después del grito, y la misión estaba clara: llevar la verdad al último lugar prohibido, Jerusalén. No la Jerusalén política dividida por intereses, sino la espiritual, la ciudad del Cordero. Allí, ante el muro de las lamentaciones, proclamaría la revelación final, la trompeta del último ángel, un llamado que no podría ser silenciado con notas de repudio ni encíclicas de contención, porque allí, donde todo comenzó, todo tendría que terminar y volver a comenzar. ¿Sientes que el llamado se acerca? ¿Sientes que la historia se está doblando sobre sí misma como un pergamino a punto de ser sellado? Y entonces el desierto tembló. Era el día de la expiación. El aire de Jerusalén pesaba como plomo. Una neblina fina cubría el monte de los Olivos, y abajo la ciudad dividida entre oraciones, armas y secretos. Fue allí, entre muros que ya habían sido testigos de Mesías y masacres, donde León XIV reapareció, sin séquito, sin seguridad. Solo él, envuelto en cenizas, con el pergamino del Evangelio secreto en las manos. Nadie lo reconoció al principio. Estaba más viejo, más delgado, más herido, pero cuando empezó a hablar, las piedras parecían escuchar. Se colocó frente al muro de los lamentos, el lugar más sagrado para los judíos, pero también el sitio donde la sangre del Cordero fue rechazada. Detrás de él, los rostros comenzaron a acumularse, celulares se alzaron, y entonces, sin autorización, sin micrófono, sin altar, habló. Roma no es la novia, Jerusalén no es la culpable, pero entre ambas el Cordero aún camina herido. Dijo que la iglesia se desvió, que la fe se volvió sistema, que la cruz se convirtió en símbolo político, que el trono de Pedro fue ocupado por intereses y que la sucesión apostólica fue manchada por siglos de idolatría institucional. Dijo que existía un evangelio olvidado, no por accidente, sino por miedo. Dijo que la linaje del precursor aún vive, que la voz que clama en el desierto nunca se cayó,
solo esperó, y entonces leyó fragmentos del Evangelio secreto. El reino de los cielos no será establecido por templos, sino por corazones rasgados. Ni el oro sostendrá el altar, ni las vestiduras ocultarán la mentira. Cuando oigan la verdad de la sangre, reconocerán la voz. Las autoridades intentaron removerlo, pero era demasiado tarde. El video ya estaba en línea. Transmisiones en vivo invadieron las redes. El mundo lo observaba en estado de shock. Algunos reían, otros lloraban, teólogos se enfrentaban, pero en las calles, personas comunes caían de rodillas. En barrios, en campos, en cárceles, multitudes comenzaron a leer las palabras del Evangelio secreto como si escamas cayeran de sus ojos. Esa misma noche, el Vaticano lo excomulgó oficialmente. Lo llamaron impostor, hereje, mentiroso. Pero su nombre ya no importaba. La voz había sido liberada, y nadie podía volver a silenciarla. En la mañana siguiente, León XIV desapareció otra vez. Algunos dicen que murió en paz en un monasterio, otros que vive disfrazado en algún lugar del sur del mundo. Pero los hijos de la voz siguen multiplicándose. Sus escritos se transmiten en secreto, y el Evangelio oculto ya no está escondido. ¿Y tú? Ahora que has llegado hasta aquí, ¿vas a callar o vas a gritar con la misma voz que clamó en el desierto? Dale like a este video, comenta desde qué ciudad estás viendo esto y compártelo con quien aún vive en la oscuridad, porque la verdad ha regresado y nadie más puede detenerla.